que seamos nosotros mismos, aunque con errores y con dificultades, pero es triste terminar como una mala copia de otra persona. Eso es triste, querer copiar lo que otro hace. Y dentro del Evangelio hemos tenido muchas personas que han marcado generaciones y todos hablaban igual, todos predicaban igual, todos tenían la misma postura, la misma posición, la misma forma. Pero no hay nada mejor para lograr la bendición, ser uno mismo. Nunca, diga conmigo, nunca seremos esa otra persona. Nunca seremos esa otra persona. Por eso yo lo subrayé. Porque tú eres especial, eres única, eres único. Imagínense que las huellas digitales nos diferencian de uno de otro. El iris del ojo que con el que detectan, ¿no es cierto?, tu identidad en los aeropuertos y en algunos lugares, ¿no es cierto?, específicos, es diferente a los demás. Somos y debemos ser originales. Es mejor que nos querramos siendo nosotros lo que somos, lo que sentimos, lo que pensamos y lo que actuamos. Entonces, sea usted mismo, sea original en lo que va a hacer. En su trabajo, en su negocio, en su comercio, donde tú estés, que ese lugar sea original. No porque el otro le puso el cartelito ahí, yo también voy a poner, no. Tú tienes que ser original. Amén. Dios te va a dar esa iluminación. La revelación ya la tenemos en la palabra, pero Dios nos tiene que iluminar, gloria a Dios. Amén. El doctor Lucas, uno de los 4 evangelios comparados, según la Nueva Traducción Viviente, mirad lo que dice el verso 11 del capítulo 17. Mientras Jesús seguía su camino, ¿a dónde? A Jerusalén, dígalo fuerte, a Jerusalén. Porque Jerusalén en muchos y por muchos años fue el centro religioso mundial. Mundial. No era el Vaticano, era Jerusalén. Después pasó a ser, ¿no es cierto?, el Vaticano. Pero Jerusalén era el centro religioso más importante de todo el mundo. Y Jesús iba para allá, casi al final de su ministerio. Cuando llegó a la frontera entre Galilea y Samaria, al entrar en una aldea, ¿no es cierto?, camino a Jerusalén, le salieron al encuentro unas personas. ¿Cuántas eran? 10, dígalo fuerte, 10 hombres con lepra. 10 hombres con lepra. Ellos se quedaron a la distancia porque no estaba permitido, porque ya se usaba en ese tiempo el tapaboca, ¿verdad, David? El aislamiento para evitar los contagios. Entonces, la gente estaba tomando la distancia que corresponde. Ellos mismos se sentían como que estaban aislados del resto de la sociedad, justamente a causa de esa lepra. Y los 10 estuvieron ahí expectantes, esperando, porque habían oído que por ahí pasaba Jesús. Entonces ellos vencieron la timidez, el egoísmo, el nerviosismo, el qué dirán, y se plantaron los 10 ahí lejos y le gritaron. Ellos no le dijeron, Señor, por favor, si vos podés. Ellos gritaron desesperadamente porque entendieron que era la última esperanza para ellos, la última oportunidad. Ellos no querían morir
enfermos, aislados, lejos de la familia, lejos de todo. Imagínese ese cuadro usted. Que parte de tu familia tenga que estar aislada por allá en un rincón, ¿no es cierto? Porque no se podía acercar y convivir, mucho menos con ellos. Entonces ellos gritaron a unísono: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Ellos gritaron, hermano, había un cortejo que acompañaba a Jesús y ellos gritaron tan fuerte que Jesús giró la vista y los vio, los miró. Entonces, después de mirarlo, Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes, porque así estaba estipulado. Él no oró, Él no hizo imposición de mano, Él no soltó palabra de sanidad. Le dijo: cumplan con lo que está escrito. Cuando los samaritanos quizás se quedaron, bueno, esta será la forma de sanar de Jesús, mandándonos al templo, a la sinagoga. ¿Y qué sucedió? Mientras ellos iban, gloria a Dios, quedaron limpios de la lepra, gloria a Dios. Le damos un aplauso a Él. Amén. Simplemente tome nota de ese pasaje, después lo lee en su casa, Deuteronomio capítulo 28. Después lo lee porque es muy largo. Hay bendición cuando hay obediencia. Y de la mitad del capítulo para atrás, para adelante, mejor dicho, de la mitad del capítulo para adelante habla de la retribución a la desobediencia. Entonces, en ese mismo capítulo 28 tenemos realmente la bendición de ser obediente y la retribución por ser desobediente. Jesús los miró y dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Si llegaron a ver al sacerdote o no, la Biblia no lo registra. Pero ellos, en vez de gesticular, en vez de decir: Señor, pensamos que iba a ungirnos con aceite, pensamos que iba... No. Ellos obedecieron y salieron caminando. La Biblia no registra si llegaron o no a ver al sacerdote, pero recibieron el milagro. En el verso 15, mirá lo que dice. ¿Cuántos eran? 10, ok. Uno de ellos, ¿qué dice la palabra? Cuando vio que estaba sano, él volvió a Jesús. Quizás transgrediendo un poco la ley, no llegó hasta el sacerdote, vino directamente al que lo sanó. Vino directamente al que le dio vida nuevamente. Yo me imagino la alegría de esa gente de tener su piel, ¿no es cierto?, casi cayéndosele a pedazos, la cara, los brazos. La lepra era una enfermedad, se dice, de vergüenza social. Por eso muchos se tapaban, se cubrían para que nadie los viera, por vergüenza. Cuando él vio que esa piel volvió otra vez a la normalidad, imagínense qué alegría tremenda. Él volvió donde estaba Jesús. Volvió a Jesús. Y él exclamó, porque ya estaban acostumbrados a los gritos. Si unos instantes antes le gritaron a Jesús, le dijeron: Señor, ten misericordia de mí o de nosotros. Él exclamó y dijo: alaben a Dios, alaben a Dios. En la alabanza y la adoración tenemos una gran victoria, gloria a Dios, amén. En la oración, en la lectura de la palabra. Bueno,
En todo lo que hagamos para Dios siempre hay una bendición de Dios. Alaben a Dios, cántenle a Él, agradezcamos a Dios. Él nos ha sanado, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir esta noche aquí, un milagro Dios hizo en mi vida? 1, 2, 3, 10, ¿no es cierto? Allá hay un hermano que levanta hasta el pie también. Porque no nos alcanzan los días de la vida para agradecerle a Dios. El ADN de Casa Segura tiene que ser ese: agradecidos, agradecimiento. Darle gracias a Dios cada día, pero cada día, hermano. Amén. Él cayó al suelo, a los pies de Jesús. Él se sentía como alguien que no tenía valor, pero honrando la figura de Jesús, el Jesús de los milagros, él agradeció por lo que había hecho. Y este hombre era samaritano. Entre hebreos y samaritanos no se trataban entre sí. Eran como hasta enemigos. Había mucha distancia entre ellos. Pero Dios, Él pasa por sobre. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ella? Vuelvo a repetir porque no entendió. Dios pasa por alto. Gloria a Dios. Por eso Pascua en hebreo, cena del Señor en griego, significa pasar por alto. Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados ni rebeliones. Él ha pasado por alto. El mundo religioso y el resto de los cristianos te van a vivir señalando, porque ellos se creen que son inmaculados y no hay ningún santo, solo Dios, solo Dios. Entonces, él reconoció, hermano, que Dios lo había sanado. La clave, hermano, para tu bendición es reconocer de dónde viene la provisión. ¿De dónde viene? No es tu fuerza, no es tu inteligencia, no es Dios, hermano. Estamos más convencidos que cuando empecé, y hace 40 años que estoy sirviendo a Dios. Usted tal vez, ¿no es cierto?, 15, 20, 25, 30. Quizás vino ayer, pero tienes que ser agradecido a Dios. Y el tiempo te tiene que hacer realmente más sólido y firme en tus convicciones. Amén. El apóstol Pablo, cuando quiso ser arrastrado por personas que lo querían sacar del propósito de Dios, él dijo: déjenme tranquilo, yo sé en quién he creído. Impresionante. Lo mismo tienes que decir tú y yo. El que quiera seguir o no, el que quiera, pero yo sé en quién he creído. Basta uno solo. Basta uno. Samaritanos y judíos no se trataban. Y yo creo con todo mi corazón que este hombre que fue sanado fue el que llevó la palabra a Samaria. Después Jesús se encontró con la samaritana, ¿no es cierto?, en un estanque, eso es otra historia. Pero fue el instrumento que Dios usó para decirle a la gente: he visto al profeta, he conocido al Hijo de Dios. Y lo que no hicieron los discípulos, lo hizo una mujer que entró a esa ciudad de Samaria hablando del profeta, hablando de Jesús, hablando de Dios. Aleluya. Jesús preguntó, claro. Él dijo: muchachos, ¿cuántos eran? Y algunos de atrás le habían dicho: eran 10. Eran 10. Jesús hace la pregunta: ¿no sané a 10 hombres? Sin tocarlos, sin ungirlos.
La fe de esta gente movió la mano de Dios. Amén. ¿Dónde están los otros 9? Tercer pregunta. Ninguno volvió para darle gloria a Dios excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre, levántate. Él nos dice en esta noche también, no te quedes tirado, deprimido, angustiado, preocupado, pensativo. Levántate de esa condición en que estás. Hay mucha maldición, como en todos los pueblos y ciudades. Y hay mucha gente que tú ves una sonrisa, pero no sabe lo que hay en su corazón. Tal vez labios hacia afuera dice, qué linda que estás. Y por dentro, quizás te dice, qué bueno, ese auto nuevo, qué linda esa casa que tenés. Pero por dentro, ojalá se te prenda fuego. Tal vez no pase acá, pero de que las hay, las hay. Hay gente que solamente destila envidia y mucha depresión y mucha maldición, porque sus palabras siempre son negativas. Nunca va a hablar de fe, de visión, de agradecer a Dios, siempre buscándole la quinta pata al gato. Entonces, Jesús dijo, no vino otro. Jesús lo levanta al hombre, le dijo, tu fe te ha sanado. En esta versión habla de sanidad. Reina Valera 60 dice, tu fe te ha salvado. Una cosa es sanidad, otra es salvación. Si hablamos de los 10 leprosos, ellos tenían muchas cosas en común. Porque hay espíritus que se buscan, ¿verdad? Uno que le gusta el tintillo, encuentra otro ahí nomás. Vamos, para pagar las penas. El que le gusta llevarse a la casa lo que no es de él, siempre va a encontrar otro espíritu igual. Siempre va a encontrar la otra media. Pero el hombre y la mujer espiritual también va a encontrar personas de fe. La similitud de esta gente era impresionante. Número 1, hablaba de sus miserias. Las miserias eran las mismas. Ellos no se podían criticar uno a otro, porque los 10 estaban en la misma condición. ¿Se acuerdan el pueblo que dicen, se admira el muerto del que está degollado? Cuando hay miserias, hermano, esas cosas a veces nos unen también. La soledad, la tristeza. Esta gente, aunque era de diferentes países, pero esa miseria los había unido. ¿Qué pasó con el COVID-19, no es cierto? A muchos los unió, a otros los separó al todo. La segunda similitud es la distancia de Cristo. Todos estaban a la misma distancia. Los 10 estaban ahí formando casi una barrera como para tirar un tiro libre en el fútbol, ¿no? Ellos tenían la misma distancia. Ellos estaban lejos de Dios. Vaya a saber cómo se agarraron esa enfermedad. Pero estaban lejos. Número 3. La similitud fue los gritos de auxilio. Porque todos allí dijeron, aquí está el sanador. Dios ama, hermano, cuando hay una verdadera unidad. Aunque aquí habemos, ¿no es cierto?, un buen grupo de gente, todos tenemos diferentes realidades económicas. Vivimos de maneras diferentes. Trabajamos en diferentes oficios. Pero la unidad, gloria a Dios, es la que mueve la mano de Dios.
El Señor dijo, si tan solamente dos se ponen de acuerdo en pedir una misma cosa, será hecha por Papá que está en los cielos. Así que el principio del acuerdo, hermano, lo tenemos que practicar. Número 4, tenían una fe genuina, no una fe de esas interesadas, ¿no es cierto? Lo que ellos necesitaban era sanidad. ¿Qué necesitaban? Sanidad. Gritaron por sanidad. Se pusieron de acuerdo para ser sanos. Dios, como no hace acepción de persona, Él ve, ¿verdad? Y conoce a los que están enfermos y necesitados. Él no hace diferencia de persona. Él no hace acepción. ¿Sabe quién hace la acepción y la diferencia? El mismo ser humano. Si usted lee Hechos capítulo 2, Hechos 2, Hechos capítulo 1 y capítulo 2, dice la palabra que había en un lugar alto, en un aposento alto, habían como 500 personas. ¿Cuánto? 500 personas. Y si ponemos a analizar ese versículo, ¿por qué el Espíritu Santo solo cayó sobre 120? ¿Qué pasó con los otros 380? La promesa era para todos, diga para todos. Por eso la gran diferencia no la hace Dios, sino que la hace el mismo hombre. El Espíritu de Dios descendió sobre ese lugar alto y dice que fueron llenos. Pero la gran mayoría estaba por alguna situación especial. Pero había un grupito que dijo, nosotros queremos eso que Dios prometió. Tenemos que llegar a ese nivel, mi hermano, mi amigo, de que todos recibamos los mismos milagros o la bendición. Que no haya diferencia entre uno y otro, porque ahí no habita el Espíritu de Dios. Entonces, la fe genuina, hermano, tiene que estar. Hay gente que dice, yo no puedo, pero pedí oración por mí. Y Dios espera que tú llegues y que le entregues tu corazón a Él. Esa fe genuina los sanó a los 10. Por último, la sanidad se vio reflejada en los 10. Los 10 leprosos que vivían aislados, con tapaboca, que vivían ahí con higiene personal, ¿no es cierto? Estaban lejos del resto de la gente. Ellos tenían similitudes. Dios sanó a los 10. Pero así como tenían similitudes, hay marcadas diferencias. Número 2, marcada diferencia. Entonces, la diferencia, mi hermano, la seguimos haciendo nosotros. Está el que cree y el que no. Está el que trabaja y el que no. Hoy veía un TikTok de esos, y qué tremendo, ¿no? Dice, cuando sos soltero y estás en la casa de tus padres, se servía 2 jarros de jugo. Yo no sé si alguien lo vio. Iba al sanitario y gastaba todo el rollo de papel. Y cuando estás solo, vas sirviendo con una jeringa. Gasta un pedacito de papel, porque ya no está el papá, la mamá, que es el que sostiene esa casa. Diferencias entre estos 10. Número 1, solo uno, diga fuerte, solo uno regresó hacia donde Jesús estaba. Solo uno.
Hay un potencial en ese uno. Yo llegué solo a la iglesia, como muchos de acá. Yo me acordaba de amigo Héctor. Y ese que está solo, extraña y quiere ver a su familia sentado al lado de su iglesia. Y que juntos ahí puedan recibir lo que Dios envía en una noche como esta. Ese uno va a ser la diferencia en el resto de la familia. Ese uno va a llevar bendición a su casa. Ese uno va a regresar porque el agradecido realmente agrada a Dios. Los agradecidos son del agrado de Dios. Número 2, solo uno fue el que dio gracias. Los otros 9, la mayoría, desaparecieron. Quiera Dios que vos y yo seamos ese solo uno. Que no nos importe las pruebas, las dificultades, sino que sigamos creyendo a Dios porque hay una familia detrás. Hay amigos, hay vecinos, hay compañeros de trabajo que necesitan lo que tú tienes o lo que recibimos aquí. Número 3, solo uno fue salvo y bendecido por el Señor. Los demás se fueron con el milagro. Sabe que mucha gente estuvo aquí sentada donde usted está y Dios hizo tremendos milagros. Pero con ese milagro se fueron de vuelta. Pensaron que nunca más iban a tener problemas. Pensaron que nunca más se iban a enfermar. En estos abordajes que estábamos haciendo ayer, me encontré con varias personas que, como los 10 leprosos, no volvieron a agradecer. Pero dale gracias a Dios por tu vida, porque si estás aquí, no solamente vas a ser salvo, sino vas a ser bendecido por Dios. Amén, bendecido. El sucesor de Moisés, el gran líder Josué, que envejeció sirviendo a Dios, sus mejores años estuvieron al lado de un gran patriarca, un gran hombre de Dios como Moisés. Cuando llegó el turno del traspaso, era lógico, no hacía falta democracia, con la teocracia era suficiente, porque Josué ya se había ganado ese lugar, el lugar de sucesor. No fue elegido por dedología, ¿no es cierto?, sino que ya él se ganó ese lugar. Entonces, cuando entraron a la tierra prometida, Moisés no pudo entrar. Y todos los de 40 hacia arriba quedaron en el desierto. Pero los de 40 hacia abajo entraron con Josué a la tierra de la promesa. Cuando Josué ya estaba por terminar su carrera, él habló cara a cara con la gente y le dijo: ¿ustedes quieren servir a los dioses de sus padres? Sirvan. ¿Ustedes quieren servir a los dioses que están del otro lado del río, haciendo referencia al Jordán? Pueden hacerlo. Pero mi casa y yo, ¿qué diferencia? Mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo. Eso se llama decisión propia. Ser uno mismo es poder decidir y no que te digiten la vida de atrás. Es poder decidir. Nunca vas a ser la otra persona. Tú eres original. Eres lo que Dios ha dicho que vas a hacer. Amén. Aún los cielos están abiertos esta noche para el solo uno. Pregunto, ¿cuántos están solitos aquí y vinieron a la iglesia? Levante la mano, tranquilo. Ok.
¿Crees tú que Dios puede usarte para que el resto escuche la palabra? ¿Para que el resto sea salvo? ¿Para que el resto también te acompañe y puedas decir, bueno, esta silla está desocupada, pero pronto aquí viene mi familia? Pronto se sentará ese vecino, pronto se sentará ese amigo de toda la vida, ese compañero de trabajo. Porque la oración del uno solo tiene poder también. Hay fiesta en los cielos, por último, cuando un alma viene a los pies de Cristo Jesús. Hay fiesta en los cielos cuando se entrega a Cristo y recibe esa salvación. Como dije el jueves, cuando yo vine la primera vez a la iglesia, Noemí me hizo sentar en el primer silla. Qué tremenda. Ella había preparado todo, ¿verdad? Yo me quería sentar en el fondo, porque dice que los pecadores se sientan al fondo, ¿no? Pero eso no es acá, eso es en otro lado. Porque la gente termina en el servicio, ¿no es cierto? Ve la puerta, ¡zum!, y se va. Es como para que no le digan nada, ¿no es cierto? Pero Noemí dice, tengo un asiento reservado para vos, dice. Primer lugar. Yo transpiraba hace 40 años atrás. Y yo miraba para el costado, miraba para acá, miraba para allá. Digo, ¿a qué hora me encuentro con uno conocido? Cuando el pastor hizo el llamado, yo no dudé en ningún momento. Porque lo que yo necesitaba, lo encontré ahí. Yo no necesitaba sanidad física. Yo no necesitaba nada material. Lo que yo necesitaba era lo que mi padre no me pudo dar, que era cariño, ser fraterno, interesarse por mí. Y con el abrazo del pastor esa noche, yo dije, acá estoy, este es mi lugar. Por eso Dios va a bendecir esta noche, sin duda. Si viniste con dolencia, dolores, Dios te va a sanar, te va sano de acá. Si lo crees, Dios lo va a hacer. Pero no dejes a Dios por nada. Hay fiesta en los cielos cada vez que alguien pasa aquí delante diciendo, yo recibo a Cristo. Estoy sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, pero esta noche lo recibo como mi Salvador personal. Yo lo hice esa noche, hermano, y Dios fue fiel hasta el día de hoy. Nunca Dios nos hizo pasar ninguna amargura, necesidad, hermano, porque Dios proveyó siempre, siempre. No solo hay fiesta en los cielos, sino también aquí. Gloria a Dios, porque nos deleitamos. ¿Somos familia o no? Somos la familia de Dios. El domingo se bautizó Emilia y después fuimos a celebrar allí juntos como familia, acompañándola. Entonces, todas aquellas personas que tú vas a traer a la iglesia, que sientan ese cariño, ese afecto, ¿no? Del uno solo. Uno solo puede hacer la diferencia. La minoría puede marcar la diferencia. Amén. En esta noche yo quiero que oremos a Dios. Y ahí donde está, puede decirle, Señor, recibo en esta noche ese potencial del uno solo. Uno solo puede marcar la diferencia en el trabajo, en la oficina. Uno solo. Quizás te pasó a vos. Cuando estuvimos con Romy en la Secretaría de Culto, la gente hablaba y hablaba tontera, aparecía el pastor, todos mudos. Porque ellos tenían esa precaución de no decir cosas raras, malas palabras y demás, por respeto. Entonces lo que tú llevas es una investidura y Dios te va a ayudar, te va a bendecir.